Bueno, el tema aquí es, y en un momento contesto lo que preguntaba. Yo me iría más que nada a los antecedentes de la reforma de los que muchos no hablan. La primera vez que se ubica en este país la necesidad de una ley de telecomunicaciones es allá por el año 92. Y lo ubican desde el punto de vista más que técnico, tecnológico, desde el punto de vista económico. El gobierno en turno de este país se da cuenta que la economía, que el sector de telefonía, de televisión, porque estaban separados, pero sobre todo el de telefonía, estaba creciendo hasta 3 veces en relación a la economía, al Producto Interno Bruto del país. Y entonces ellos dicen, pues es necesario que empecemos a poner orden, supuestamente. Y allá por finales del año 93, lanzan una iniciativa de ley de telecomunicaciones. Bajo un concepto, cuando nace, en el cual se podía tener una idea clara que pudiera ser benéfica. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que en el camino, lo mismo que hoy que está sucediendo, fue el capítulo anterior en aquellos años. ¿Por qué? Pues porque la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no quería dejar su poderío en el sector. Y había un personaje que mi compañero mencionaba hace unos momentos, que en esos años, en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari, era el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano. Y él es el autor principal de que se cree la doble ventanilla en el sector de telecomunicaciones. Ese es un antecedente importante porque, como se dieron las cosas, hoy se decía que iban a tratar de nuevamente darle fuerza a un regulador y termina pasando lo mismo. Crean órganos constitucionales autónomos y no respetan su constitucionalidad, les quitan facultades. Pero ya llegando al año 2012, bueno, pues todos recordamos los anuncios que hizo Peña Nieto en su toma de posesión. Firman el Pacto por México, un documento que está marcando la pauta de lo que está sucediendo con las reformas estructurales en este momento. Y ese Pacto por México, en su numeral segundo, lo que hace es prácticamente dictar lo que iba a pasar en el sector de telecomunicaciones. Pero además, tomando como antecedente el crecimiento que hoy es 4-1 en relación a la economía, al Producto Interno del sector de telecomunicaciones, bueno, pues lo ligan a crecimiento del empleo. Y dicen, no, pues si hacemos crecer esto, si hacemos que la inversión siga llegando, pues podemos mejorar en el empleo, pero descuidan aspectos importantes. Y así es como nace la reforma. Nace del numeral segundo del Pacto por México y lo lleva prácticamente porque prácticamente se vuelve un poder fáctico el Pacto por México. Y viene alguna situación grave que sucede en este país. Vuelven al poder legislativo títeres de todo lo que se emite o surge del Pacto por México. Y hoy, aún ya superado, siguen siendo, mantienen al poder legislativo con unas situaciones en donde prácticamente ahí en esas cámaras, tanto en la alta como en la baja, no se deciden situaciones. Todo se decide en Los Pinos y en las secretarías del gabinete. Ahí es en donde se deciden, sobre todo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en Gobernación, que son los alfiles del presidente. Ellos son los que deciden, ellos son los que toman las decisiones. Cuando se menciona la reforma constitucional, en principio se hablaba de la reforma o adición de 7 artículos constitucionales, sexto, séptimo, 27, 28, 73, 78 y 94. Y luego al final se añade el 105 por el tema de las concurrencias. Bueno, pues con ese antecedente, dices, no, pues una reforma constitucional va a ser amplia, pero hacía falta que se mencionara la otra parte, porque hasta antes de la conmemoración de los primeros 100 días de gobierno de Peña Nieto, en marzo de 2013,
todos los que estamos involucrados en el sector hablábamos de una reforma a la ley de telecomunicaciones. Y ese día, con su famoso ABC de las telecomunicaciones, dice no. Se trata de una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y medios audiovisuales. Así lo menciona. Y ahí se acaba el asunto. Pero además dicen, esta reforma cuenta con 17 transitorios. Un asunto también atípico. Una reforma regularmente no contiene tantos transitorios. ¿Y por qué tantos transitorios? Pues porque en los transitorios va la ley secundaria. Van las bases y los fundamentos de la ley secundaria, por eso son 17 transitorios. Ya hablaba del nacimiento de los órganos constitucionales autónomos que están enmarcados en el artículo 3º transitorio, pero hay un artículo importantísimo, el 6º, que es, y eso no hay que perderlo de vista, es la manera en que nos engañaron a la población. Una vez más. El derecho de los ciudadanos al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y el 7º, ¿y qué nos dijeron en el 7º? Y así lo vendieron, y lo vendieron bien. El derecho de réplica, los derechos de autor, que hoy mi compañero hablaba, y efectivamente así es, están vulnerados. Bueno, y pretextados además. Y bueno, dentro de esa situación también les dan facultades a los órganos constitucionales autónomos en el 3º. Y prácticamente muchas atribuciones que tenía la Comisión Federal de Competencia se las quitan. Y le dan el 60-70% de las atribuciones, se las dan al IFETEL. Es decir, el IFETEL se convierte en omnipresente y omnipotente en el sector de telecomunicaciones. Y sus comisionados. Bueno, pues resulta que después de esa situación, bueno, yo ya no quiero ser redundante, se menciona el asunto de la inversión extranjera en el 5º, el asunto de la concesión única, pero hay algo que sí no podemos perder de vista. Nos prostituyen el 27 nuevamente, el 27 constitucional, que hoy se está prostituido. Le quitan la facultad al Ejecutivo del otorgamiento y revocación de concesiones y se las den en materia de telecomunicaciones y se las dan a este órgano regulador en principio, y después prácticamente se las quitan y se las regresan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Gobernación. En el artículo 8º transitorio están plasmadas todas las sanciones que se pueden hacer acreedores los preponderantes, pero tienen nombre y apellido, eso no hay lugar a dudas. Y luego, en el resto de los transitorios, por ejemplo, en el 14º y 17º, se hace alusión a la política pública y a Plan Nacional de Desarrollo. Y esto es algo así como la analogía de Lástima Margarito, porque al IFETEL y a la Comisión Federal de Competencia Económica les dice, vas a hacer esto y esto. Y al final les dicen en el 17, pero si alguna de las cuestiones que te dije no están apegadas al Plan Nacional de Desarrollo, lástima, no lo puedes hacer. Entonces, lo cooptan de manera tremenda. Crean tribunales especializados en el noveno transitorio. Y aquí llegamos a la parte que preguntaba. Se habla de la creación de 2 cadenas de televisión abierta y una privada. ¿Eso qué significado tiene? Transitorio 15º, la creación de una red troncal, de una red pública, más bien troncal compartida, la cual no es otra más que la de Comisión Federal de Electricidad. Y esa red prácticamente también, pues los dueños ya tienen, eso hay que decirlo. Y entonces en el 16º transitorio se menciona el asunto de la red pública compartida de los 700 MHz. ¿Y cómo se va a conformar esa red pública compartida de los 700 MHz? Pues esa tiene que estar conformada de tal manera que si no hay apagón analógico, si no hay transición digital terrestre, no hay red pública compartida de los 700 MHz, porque se va a conformar con los 120 MHz que se tienen de la televisión analógica. ¿Y por qué creen que se retrasó el apagón analógico en Tijuana?
Pues porque lo retrasó Televisa. El asunto electoral fue la cortina de humo. En realidad quien retrasó el apagón fue Televisa. Bueno, pues hoy que se pretende... y además, también en un atropello que casi nadie menciona y hay que decirlo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, habiendo sido decretada la reforma y promulgada el 11 de junio del 2013, en una invasión de facultades y atribuciones en contra del IFETEL, resulta que el gobierno anterior, el gobierno de Felipe Calderón, traía pues un pleito casado con MBS por el asunto de la banda de los 2.5 GHz. Y entonces, de golpe y porrazo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se va por la vía política y negocia con ellos que les va a dejar 60 MHz, pero que le tienen que entregar los 130 restantes porque eran 190, y entonces de esa manera resuelve el asunto y se supone que eso también va a conformar esto. ¿Qué sucede cuando se fijan fechas para la transición digital terrestre? O sea, la licitación de las 2 nuevas cadenas de televisión, pobre de aquellos que ganen la licitación, porque si no se concluye la transición digital terrestre, pues adiós a su inversión durante mucho tiempo, porque no van a poder llegar con la televisión digital a todos los rincones del país en donde hoy llega. Esa situación hay que tenerla prevista. Bueno, por eso han retrasado la licitación de las cadenas de televisión, no es por otro motivo, es por eso, y eso no se dice. Y entonces viene la pregunta, que es al punto al que yo quiero llegar. ¿Dónde se dice, en dónde se habla de los trabajadores del sector? Pues los trabajadores no existen entonces. Solamente en el artículo 7º transitorio de la reforma constitucional se hace alusión a 600 trabajadores. ¿Cuántos? 600 trabajadores. Y son los trabajadores de la extinta COFETEL, hoy IFETEL, a quienes garantizan sus derechos. Bueno, para todos los recursos humanos, financieros y humanos no sufrirán mayor problema, no tendrán ningún problema. Y el resto de los trabajadores del sector. Y entonces es cuando nosotros como sindicato de telefonistas decimos, bueno, ¿y dónde están nuestras garantías? Nosotros hemos pasado procesos, vivimos el proceso de privatización con la concertación en el 89 y con el proceso finiquitado de privatización en diciembre del 90, perdón. Bueno, ¿y dónde? Bueno, pues en ese momento tuvimos que ponernos muy abusados para poder pactar el respeto y restricto a los derechos de los trabajadores. Bueno, pues ahora no solamente a los telefonistas, o sea, ahora no existen los trabajadores del sector completamente. Llámesele como se le llame la empresa que sea. Bueno, y entonces empezamos a hacer el cabildeo, empezamos a lanzar propuestas, y fue un trabajo prácticamente titánico porque no había manera de romper el dique para poder convencer a los diputados. En diputados no se pudo. Hicieron compromisos y de allá arriba le hicieron una seña y le dijeron no va. Y lo tuvimos que hacer en senadores. Y bueno, así es como logramos incrustar un transitorio 18º en la reforma constitucional, que no dice otra cosa, y todavía nos preguntaban, ¿y cómo lo quieren? En una actitud cínica, ¿no? Y nosotros decimos, pues si me preguntan, pues pido las perlas de la Virgen, lo quiero de manera piramidal, en base a los tratados internacionales, al 123 constitucional, a la ley reglamentaria del 123, es decir, la ley federal del trabajo, contrato colectivo, reglamento interior y demás correlativos. Así. No, pues así no se puede. Bueno, finalmente logramos incrustar. Y a veces se dice, ¿no será enunciativo? Pues a lo mejor lo sea, pero preferimos que esté ahí. ¿Cómo quedó? Y bueno, así quedó, como respeto a los derechos, al respeto y recinto a los derechos de los trabajadores, partiendo del asunto de la Ley Federal del Trabajo, del contrato colectivo, que bueno, se respetan derechos laborales de los trabajadores, también despidiendo, ¿no? Y cumpliendo con lo que... Pero bueno, finalmente logramos tenerlo. Hoy en la reforma energética, ese transitorio que nosotros creamos es el mismo texto que están poniendo para los trabajadores petroleros. O sea, entonces, de una u otra manera, veamos cómo se van entrelazando las cosas, cómo todo es una pieza en el ajedrez. Y que, bueno, pues yo llegaría simplemente hasta la parte, ¿qué hechos se dieron? Nosotros fuimos los primeros
a lo mejor no los primeros, pero sí los que pusimos el dedo en la llaga y dijimos, no fijen 180 días para la ley secundaria porque no los van a cumplir, no va a ser posible. En septiembre van a estar eligiendo a los consejeros del IFE, ya van a estar electos en septiembre de 2013, y de ahí para diciembre no les va a dar tiempo. Ellos no van a poder trabajar, van a tener que pasar por un proceso de conjunción. Bueno, pues así lo hicieron y no cumplieron. Y se fueron prácticamente hasta marzo para el asunto. Llegaron a la preponderancia el 6 de marzo y no había ley secundaria. Y la iniciativa vino llegando casi al final del periodo ordinario de sesiones que terminaba el último día de abril. Y bueno, vinieron todos estos periodos extraordinarios. Hoy lo que se tiene ya el 14 de julio se aprobó la ley secundaria, ya fue promulgada, previa negociación, y hay que decirlo. ¿Y cuál fue la negociación ahí en esa ley secundaria? Pues hay que decir de dos cuestiones. 276 de la ley, que dio margen para que una empresa preponderante pueda salir de ese concepto. Y bueno, ese es el panorama que tenemos. Y entonces, finalmente, si nos preguntamos, ¿la reforma cumplió su objetivo del que tanto se habló? Nosotros como miembros del sector podemos decirle que hemos pasado por muchos procesos. Pasamos por la entrada de la larga distancia en el 96 y se dijo que se iba a reflejar en los bolsillos de los usuarios. No fue cierto. Y hoy que nos dicen nuevamente que se va a reflejar en el bolsillo del usuario, que el ahorro va a ser de... Yo lo dudo mucho. Con eso terminaría esa parte.